Para comprender la evolución de la enfermería en San Juan, se requiere de un repaso histórico. Siempre estuvo vinculada al cuidado de la salud de las personas, de manera individual o colectiva. Los primeros indicios se expresan a través de la atención de la mujer sobre su prole para mantener la vida. La salud y la enfermedad estaban relacionadas a designios divinos, dando lugar a prácticas mágicas para su resolución. Es a partir de la Edad Media cuando comienza a popularizarse la idea de hospital, que en principio no eran más que enfermerías anexos a los monasterios. El llamado movimiento beguino, constituido por mujeres santas que cuidaban enfermos, se diferencia dentro del entramado histórico cristiano caritativo, ligado a los cuidados de enfermería fundamentalmente en que no asume los votos de las órdenes religiosas. En el siglo XIII se inician las primeras universidades que otorgan rigor científico a los métodos y procedimientos de atención. Hacia la Edad Moderna ya se reconocen dos tipos de hospitales, los benéficos y de pago, y se especifican algunas normativas para las funciones de las enfermeras. En el siglo XVI, la Reforma protestante tuvo graves consecuencias por los cuidados de salud, ya que la filosofía protestante consideraba que no son necesarias las obras de caridad para obtener la salvación. La desmotivación religiosa derivó en que el cuidado enfermero recayera en personas de bajos niveles sociales y de escasa o mala reputación. Entre los años 1500 y 1860, la enfermería tuvo su peor momento. Se lo denomina la época oscura de la enfermería, ya que, al considerarse una ocupación religiosa, se consideró innecesario su progreso científico. Theodor Fliedner, pastor protestante, creó en 1836 el Instituto de Diaconistas de Kaiserswerth, sentando los fundamentos de la enfermería moderna. Un grupo de mujeres seleccionadas recibieron formación teórica impartida por médicos, estudios de farmacia, formación ética y prácticas durante 3 años. En 1859, Florence Nightingale narra sus experiencias en la Guerra de Crimea, plasmando en un libro denominado Notas sobre la enfermería moderna, un nuevo modelo conceptual, por lo que es considerada pionera de la enfermería y creadora de la enfermería profesional. En 1860 se inauguró la primera escuela laica de formación para enfermeras, institución educativa independiente financiada por la Fundación Nightingale. La originalidad del proyecto fue considerar que las propias enfermeras eran las que debían formar a las estudiantes mediante programas específicos, haciendo hincapié no solo en las intervenciones hospitalarias, sino también extrahospitalarias para el mantenimiento y prevención de la salud tanto del individuo como de las familias. Nightingale le dio una nueva directriz a la ciencia del cuidado del ser humano. Estableció la diferencia entre medicina y enfermería, ya que definió a la enfermería como la responsable de mantener al paciente en las mejores condiciones ambientales, libre de agentes patógenos. Su trabajo fue la inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, en el año 1863. Durante el siglo XIX, las autoridades estatales comienzan a darle mayor importancia a la prevención y la higiene. Paralelamente a ello, en América, Lillian Wald funda de lo que hoy llamamos salud pública o enfermería comunitaria, que involucra a la profesión en un nuevo campo, donde se investigan personas desahuciadas, niños sin escolaridad por problemas físicos o por trabajo infantil, etc. Enfermería en Argentina. En el siglo XIX, junto con el crecimiento económico y las grandes masas de inmigrantes, la población pasó de 180.000 a 1.870.000, generando hacinamiento, falta de higiene y las grandes epidemias, dando lugar a la creación de muchos hospitales para prevención de epidemias y aislamiento de enfermos contagiosos. En 1886, Cecilia Grierson, primer mujer médico en el país, vive en Buenos Aires una epidemia de cólera, por lo que se presenta en la casa de aislamiento. Allí comienza a ver la necesidad de profesionalizar al personal auxiliar médico, una medida de vanguardia para la Argentina de entonces, iniciando la enseñanza de la enfermería a partir de las nuevas tendencias europeas y fundamentalmente británicas. En 1891 se crea la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino, transformándose luego en la Escuela Municipal de Enfermería. Las aspirantes recibían instrucción sobre puericultura, primeros auxilios y cuidados de pacientes. En 1892 forma la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. En 1945, durante la presidencia de Perón y con Ramón Carrillo como responsable del área de salud,
se aumentan a 134.000 camas en hospitales, se realizan campañas nacionales de epidemias y se instalan numerosos centros de salud. La falta de recursos humanos en enfermería lo lleva a buscar la colaboración de Teresa Fiora, secretaria de la Escuela de Enfermeras del Hospital Peralta Ramos, para cubrir la necesidad de 20.000 enfermeras profesionales. En menos de un año se creó junto con el doctor Jorge Albertelli la Escuela de Enfermeras Eva Perón y a partir de allí también en Rosario, Córdoba y Tucumán. Hasta el siglo XVIII la salud en San Juan quedaba reducida solo al plano privado y del hogar. El Estado solo intervenía en las situaciones de epidemia y catástrofe. Las falencias sanitarias se hicieron dolorosamente evidentes en el terremoto de 1944. Allí, la provincia de San Juan requirió de la colaboración de todas las provincias de este país y de los países vecinos. La sociedad chilena, autoridades nacionales y del mundo inmediatamente organizaron colectas populares para ayudar a los afectados y el domingo 16 de enero, al día siguiente del drama, ya estaba aterrizando un avión militar chileno trayendo ayuda y todas las jornadas siguientes llegaba un avión trayendo esperanza desde el otro lado de la cordillera. El quinto vuelo, el del día jueves 20 de enero, partió de Santiago con una carga de medicamentos y leche fresca en Damajuanas. La tripulación estaba compuesta por el capitán Eduardo Lazo como piloto, el teniente Eduardo Bischofshausen como copiloto, el mecánico Fernando Mella y Alberto Pulido como representante del gobierno chileno. Como era habitual, el aparato realizó una escala en el aeropuerto del Plumerillo en Mendoza. Allí el capitán Lazo fue informado de que había más de 2.000 heridos sanjuaninos que eran atendidos allí, por lo que se le solicitó que descargase allí los medicamentos que se transportaban. Así, realizó inmediatamente, y como entonces quedaba espacio libre, se autorizó a subir al avión y seguir vuelo hasta San Juan, a un conjunto de enfermeras y médicos sanjuaninos. No bien Lazo hizo despegar el aparato, la carga de damajuanas de leche se desprendió de los cordones, lo que provocó un desequilibrio que hizo entrar al avión en tirabuzón y estrellarse contra el suelo. Todos murieron. En nuestra ciudad hay barrios que llevan el nombre de Capitán Lazo, Doctor Hugo Bardiani y Enfermera Medina, con el fin de honrar a los sanitaristas que fallecieron. Entre los años 1960 y 1970, el doctor Américo García decide trabajar para mejorar la salud de su población y crea el Servicio Provincial de Salud, nombrando al doctor Valois Martínez como director, como secretario técnico y administrativo a los doctores Virgilio Alonso y Domingo Krause, y encargada del área enfermería a la señora Elisa Krause de Ara, enfermera de la Cruz Roja. Luego solicita asesoramiento a la Organización Mundial de la Salud para reordenar el sistema. Mis padres era Domingo Augusto Krause, médico, trabajaba en salud pública y era jefe del Departamento de Promoción de la Salud en el Ministerio de Salud Pública. Mi mamá era Mercedes Jornet, maestra de la Escuela Normal Sarmiento por muchos años. En algún momento de su vida hizo un curso de la Cruz Roja, de enfermería en la Cruz Roja, que era la única ente capacitador de personal aquí en San Juan en esa época. Cuando se jubiló de maestra, mi mamá, ya habían empezado a formar el plantel de la enfermería en San Juan, como les dije, alrededor del año 63, 62 sería. Y mi mamá trabajó un tiempo, pues le pidieron, en la maternidad del Hospital Rawson. También lo disfrutó mucho. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Oficina Panamericana de la Salud, envió consultores,
médicos, abogados y enfermeras, para llevar adelante un proyecto que no solo mejorara la salud de la población, sino también creara legislación para la estructuración sanitaria y de recurso humano, carreras profesionales y administrativas. Llego a San Juan en noviembre de 1962. Un día de calor, de sonda terrible, me acuerdo que me impresionó el calor que hacía. Inmediatamente me llevan a las oficinas del Servicio Provincial de Salud. Así empieza mi trayectoria en San Juan. Pero creo también conveniente considerar cómo era la situación de salud en San Juan, porque de ahí surge todo lo que era la reestructuración, no solamente de la enfermería, sino de todo lo que era salud en San Juan. Este hospital comienza su actividad a fines del siglo XVII, en un lugar que hoy actualmente es el cementerio de la capital. Se llamaba Hospital San Juan de Dios. En el gobierno de Nazario Benavides se decide su primer traslado, dado que quiere hacer en el mismo predio el cementerio de la capital. Por eso es llevado a una ubicación que está en la calle Mendoza, entre la calle 25 de Mayo y San Luis. En 1887, el hospital es nuevamente trasladado al sitio donde hoy se encuentra la División de Bomberos de la provincia, en la calle San Luis, entre Aberastain y Caseros. En 1894 hubo un terremoto en San Juan y deterioró las instalaciones que tenía en ese momento el hospital. Por lo tanto, el hospital fue trasladado nuevamente en 1905 a este predio donde funciona hasta la actualidad con el nombre de Hospital Dr. Guillermo Rauso. Los hospitales más importantes eran el Hospital Rawson y el Hospital San Roque. Este último solamente contaba con servicios de fisiología 1 y 2, de hombres y mujeres respectivamente, el servicio de clínica médica de enfermedades infecciosas, pediatría, consultorios externos y cirugía torácica y cardiovascular. Recordemos que hasta el 1928, año en que se descubre la penicilina, las patologías infecciosas eran una de las primeras causas de muerte. Por ello, el 90% de la atención de salud que realizaba el Hospital San Roque estaba destinada al diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Al análisis puntual acerca de la enfermería que se hace en la provincia de San Juan para los años previos, a los años 60, año en que se inicia toda la actividad para mejorar los recursos humanos, podríamos considerar que la enfermería tenía una atención que sería grave, sería muy crítica, porque verdaderamente las actividades de enfermería eran súper precarias, con personal que no conocía absolutamente no tenía ningún conocimiento para realizar esas técnicas. Eso hacía que la población corriera un riesgo agregado a la enfermedad que padecía. Un detalle muy importante, cuando estábamos estudiantes fue la gran época de la poliomielitis. Qué duro que fue para nosotros, niñas, jovencitas, encontrar ¿cómo puedo decirle?, tan grande de la poliomielitis en personas grandes, en personas chicas. Hemos visto morir personas en esos pulmotores tan grandes. Hacerle las aplicaciones del calor de los paños con agua caliente en el cuerpo y no lo sentía. El peor desastre en San Juan en materia de mortalidad infantil fue la diarrea estival. Por guardia se nos morían montones de niños. Niños que no es que morían porque ya estaban dentro del hospital, venían de zonas alejadas donde la madre no sabía
ni cómo preparar la leche, los cuidados higiénicos. Empezando ni siquiera cómo se lavaba o se higienizaba mejor un pañal ante la diarrea. Y otra particularidad, recordando la evolución del tiempo, el caso del servicio de pediatría netamente estaba destinado al tratamiento de pacientes infantiles con patología infecciosa. Así, en aquella época que no se lograba una cobertura satisfactoria en cuanto a sarampión, inclusive creo que en aquella época todavía no se contaba con la vacuna antisarampionosa, en los casos críticos o cuando se producía, ¿no es cierto?, la aparición de la patología, eran verdaderamente un promedio de 60 a 80 niños internados con patología sarampionosa. La provincia aportó personal para trabajar en equipo, integrando un abogado, el doctor Bio Valdivieso, un ingeniero, el ingeniero Forcada, y las enfermeras, las señoras de Hughes, Nelly Kilpatrick y Selina Bernfield, acompañadas por la encargada de nivel central entre 1961 y 1964, Elisa Krause de Ara. En el año 1961, los proyectos generados, Salud Pública, los elevó al Poder Ejecutivo y resultaron leyes importantísimas, como Ley 2553 referida al Código Sanitario, la Ley 2554 sobre la creación del Servicio Provincial de Salud y la Ley 2580 de carrera de los profesionales universitarios de salud pública. Se consiguió San Juan muchas cosas únicas en el país, como el Código Sanitario, la Ley 2580, que era la ley de concursos para poder aspirar a ser médicos en las diferentes categorías y muchas cosas más. No solo en el centro, se hizo una planificación integral de lo que era la medicina. Fueron adiestrados 70 becados, entre ellos 7 médicos, 9 alumnos de enfermería universitaria y 31 alumnas del curso de auxiliares de enfermería. Por el Servicio Provincial de Salud, por la Oficina Sanitaria Panamericana y por la Comisión Provincial de Rehabilitación. Fue la de secretario técnico del Hospital Rawson en lo que se refiere a la enfermería. Ahí se aplicó todos los conceptos vertidos por la Organización Mundial o los consejos dados desde la creación de un servicio o de un departamento de enfermería. La OPS sugirió convocar enfermeras formadas en otros lugares como asesores y el otorgamiento de becas para la formación a jóvenes interesados en enfermería y establecerse en diferentes provincias. Las consultoras convocadas contrataron a 4 personas egresadas de Tucumán, Tartagal y Chaco, 2 egresadas de la Universidad de Concepción, Chile, y 4 de la Universidad Nacional de Córdoba, entre las cuales se encontraban Hilda Fernández, Mari de Sánchez y Nelly Alvis Rojas, de nacionalidad boliviana, egresada de una universidad de Chile. Porque el curso duraba 9 meses y salimos a la práctica. En el Hospital Rawson, en el salón de actos, ahí estaba el curso de enfermería. Entrábamos a la mañana y salíamos a la tarde, porque era muy intensa la teoría. ¿Cuántas se recibieron en la primera corte de auxiliares? 18 más o menos, porque éramos 30 y pico y fueron abandonando y quedamos 21 y de esas 21, 18 creo que pasamos a trabajar y a las otras chicas se recibieron y se fueron, no hicieron nada. Llegué a la oficina de la señora de Ara, Krause de Ara, la cual me atendió muy bien, sin conocerme. Y tuvo un trato informal conmigo, el cual después me dijo que sí, que iba a tener la oportunidad de realizarlo. Ya nosotros, al iniciarnos, teníamos un poquito el campo abierto, como el claro decir, porque el primer curso fue el más duro, porque ellos tuvieron que avasallar, abrirse un camino duro. La propuesta para otorgar becas de capacitación universitaria se entregan a enfermeras con larga trayectoria de la provincia: Esther Sánchez, Sonia Caballero, Delia Darol,
Ana Irene Jornet, Alejandra Krause, Norma Castañares, Elsa Moreira, Alicia Rubio, Norma Vega y Rina Negro, entre otros. Los relatos de los entrevistados permiten señalar que las propuestas se cumplimentaron a la perfección. Cuando estábamos cursando quinto año, visitaron la escuela para hacer difusión de la carrera de enfermería universitaria, docentes de Rosario, Buenos Aires y Córdoba. Esto era total, esta área de las profesionales de la salud era totalmente desconocida para nosotros. Y a mí me entusiasmó mucho todo lo que contaban acerca de lo que podía llegar a ser una enfermera, que tenía, yo lo veía como que podía ayudar a la comunidad, podía irme a otros lugares, podía visitar otros países. Para esa época, estudiar enfermería era difícil porque era una carrera que no tenía prestigio social. Por lo tanto, la tarea de toda esta gente para encontrar aspirantes fue una tarea realmente difícil. Cuando llegué a casa y les conté que quería ser enfermera universitaria, mi papá se molestó mucho y directamente no me autorizó a ir. Yo era menor, así que bueno, reconsideraron todo en familia, como siempre se hacían estas cuestiones, y su primo en ese momento era director del Hospital Rawson, el doctor Humberto Romero Caballero. Mi papá fue a verlo y le preguntó acerca de esta carrera, que él no estaba de acuerdo con que yo estudiara esto, que podía hacer cualquier otra cosa aquí o en cualquier parte del país. Mi hermano estaba en La Plata en ese momento. Y su primo le dijo que esto era una carrera promisoria, de gran futuro, que el país estaba en ese momento en una completa reestructuración del área de salud y que se estaba favoreciendo la formación de enfermeras en las universidades. Por lo tanto, llegó mi papá y bueno, consintió de alguna manera, porque yo tenía que salir de mi casa, y sus palabras fueron: no me olvido más, dentro de un año vas a estar de vuelta. Al enterarme que llamaban para otorgar becas para estudiar enfermería en Buenos Aires, concurrimos al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde se nos hicieron las entrevistas. Enfermeras que no eran de San Juan, solo una de ellas, que era Raquel Zapata, quien había estudiado en Buenos Aires y que me estimuló para que yo también lo hiciera. Y allí comenzó la época, en esta época de oro, porque fue así, la época de oro de la salud pública, con Martínez Colombre, con Virgilio Alonso, que estaba en su unión con la Organización Mundial de la Salud, y que gracias a los convenios que se hicieron, pudimos estudiar enfermeras en San Juan, tanto para la Universidad de Córdoba, de Buenos Aires y de Rosario. Fue así que en el año 1961 se implementó la partida del primer grupo y posteriormente, al año siguiente, en el año 1962, formé parte de un segundo grupo y por tal motivo inicié en dicho año los estudios de enfermería bajo régimen de internado de la Escuela de Enfermería de Córdoba. En realidad estudié por casualidad, porque hubo una compañera del secundario que mientras yo hacía la limpieza de la vereda me comentó que el Ministerio de Salud Pública estaba entregando becas para estudiar enfermería en la provincia de Buenos Aires. A mí me entusiasmó la idea y fue así que al día siguiente me presenté al ministerio, fui recibida por la señora Elisa Krause de Ara y por la señora Pizarro de Lima. Me entrevistaron en muchísimas oportunidades y bueno, fui seleccionada para estudiar enfermería en Buenos Aires junto a otras 6 colegas. En el periodo 1965-1967, unas 20 personas egresadas de Córdoba, Buenos Aires y Rosario se sumaron a los equipos, fortalecida con la contratación de cada egresado del curso de auxiliares del Ministerio de Salud Pública. A partir de aquí, la enfermería de la provincia inicia su etapa de profesionalización, es decir,
creación de 5 regiones dependientes del Servicio Provincial de Salud, dieron nombre a centros de salud y hospitales, ley del Código Sanitario, reglamentando la calidad de los alimentos, contratación de las primeras enfermeras universitarias. Los centros de salud, que eran muy pequeños, muy precarios, sin la infraestructura mínima, sin baños, sin agua potable, sin una salita de espera, la gente esperaba ahí abajito de un árbol o de lo que pudiera ahí con sus bebecitos. Volví en el año 63, San Juan económicamente no estaba muy bien, no habían cambiado las cosas acá. Yo no quería estar en mi casa, entonces había lugar en el curso de auxiliares de enfermería, donde se estaba formando desde el año 61, yo me recibí en el 63, empecé en el 64. Bueno, otra vez a peregrinar por el tema del cargo. Fue mi primera etapa como enfermera, fue el Hospital San Roque de Jáchal. Éramos en ese momento contratados, nuestro sueldo era muy reducido, entonces el ministerio me da alojamiento en el hospital de Jáchal. Teníamos como área programática Hospital Guapo, Hospital Rodeo y todos los centros periféricos de la zona 3 Norte. Bueno, y cuando llegamos a sala de maternidad con mi compañera, la señora que estaba nos dijo que si nosotros éramos las tituladas que íbamos a trabajar. Ustedes eran las primeras que venían tituladas, con título. Porque habían algunas enfermeras que tenían un curso cortito de Cruz Roja. Preguntamos qué se hacía, qué hacía ella. La señora nos explicó que tenía gente para hacerle inyectables de noche. Le preguntamos dónde había planilla, nos dijo que no había planilla, que era la señora de la cama tanto, de la cama tanto, de la cama tanto. Nos explicó así, entonces nosotros íbamos anotando qué cama, porque ella lo sabía de memoria, pero nosotros no. O sea, ella las indicaciones médicas las tenía en su cabeza. Ella las tenía en su cabeza. Y se ve que era una rutina todos los días lo mismo. Entonces nos manda, le preguntamos con qué hacía los inyectables y nos lleva a lo que era el office, donde nos muestra la caja de inyectable de metal, que tenía una sola jeringa de vidrio y 2 agujas. Entonces nos dice que teníamos que hacer hervir esa jeringa, esa caja con esa jeringa y esas agujas, 5 minutos. Con la aguja más deteriorada pinchábamos el frasco. ¿El frasco de penicilina? Sí, el frasco de penicilina. Y sacábamos la cantidad, el centímetro que había que hacerle a esas personas marcadas porque ella nos dijo. Bueno, ¿dónde están? Me parece que en esa época eran 14 personas. ¿Dónde están todas las agujas para esa persona? No. Con esa otra aguja que tienes ahí, dice, inyectas a una. Te llevas el frasco con alcohol, el algodón, y vas limpiando la aguja y le vas haciendo las inyecciones a la siguiente. A la que sigue. No sabíamos si hacerlo o no hacerlo con la compañera. Claro. La otra compañera me dice, no podemos hacer esto porque es una negligencia. Entonces fuimos a hervir de vuelta después de la primera paciente, pero teníamos un calentadorcito eléctrico con resistencia. Ahí pusimos la caja directamente, que sigue hirviendo, y veníamos y echábamos la aguja. Y la hacíamos hervir 5 minutos y salíamos con la aguja. No había protector, pero había que ponerle en el algodón con alcohol, porque no habían protectores de aguja. Y íbamos, sí sacábamos con la misma jeringa el líquido. Y así hicimos esa primera noche, que terminamos como a las 4 de la mañana con la medicación de las 12 de la noche. Sí, el mismo momento tuve la gran suerte, tal vez porque yo, al empezar a trabajar, ahí descubrí una beta interior que yo no la sabía. No voy a decir sí, yo sabía, me gustaba, no la sabía. Me comparaba cuando llegué a Jáchal
como la Mary Poppins de la película, con un tapadito que mi madre me tejió. Y llegué a esa zona tan inhóspita, donde teníamos actividades desde la mañana a la noche, donde salíamos a trabajar a la periferia con acciones de protección y de la salud, donde los partos algunas veces no llegaban hacia el hospital y teníamos que ir a atender a la madre y al niño y ser derivada al hospital. Pude tener una experiencia muy enriquecedora con la medicina folclórica en la época en que todavía no habían vacunas para el sarampión. Entonces vimos epidemias en donde nuestros niños morían por complicaciones. Muchos logros se consiguieron desde aquel entonces. Era reunirnos y conseguir cambiar técnicas, cambiar formas de trabajo. La ropa que se retiraba para quirófano no eran sábanas, las sábanas eran para el internado. Nosotros necesitábamos compresas grandes y medianas para el acto quirúrgico y necesitábamos camisolines y fundas de mesa para finoquieto, que era lo que necesitaba la instrumentadora, y toda esa ropa tenía que estar perfectamente limpia y sana, no podía tener un agujerito. Y aparte las tiritas de los camisolines. Entonces el personal, cuando retiraba la ropa del lavadero y la llevaba a esterilización, primero tenía que revisar toda esa ropa. Y si hacía falta coser, había que coser. Y recién después formar los equipos, ponerlos en los tambores para recién esterilizar. Los métodos que utilizaban para esterilizar el material, eran nada que ver con lo que es ahora. Yo siempre pienso en una maravilla lo que ha cambiado la atención de la salud. En una ollita así, con un calentadorcito eléctrico así, calentaban el agua y ahí echaban jeringas, agujas y todo, y hervían un rato y con eso lo mismo lo volvían a utilizar. Las técnicas no eran las adecuadas, pero entonces ese fue el mayor trabajo que yo tuve, porque en ese momento yo estaba para todos lados y en cada lugar veía los mismos errores. Realmente fue una época muy difícil. Se lavaba el guante y después se lo dejaba escurrir y después se lo probaba antes de entalcar, porque se ponían los guantes en las guanteras, se entalcaba, se ponían las guanteras, se preparaba y se colocaba en los tambores para esterilizar. Y tanto que cuando había que probar distintos tipos de guantes, cuando venían los representantes, nosotros teníamos que decir qué guante rendía más. Y voy a decir una marca porque la que siempre nos respondió era Pirelli. En 1969 se designan enfermeras egresadas de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de Cuyo y se fortalecen las estructuras sanitarias. La característica principal de las décadas del 60, 70, 80 y 90 se identifica con el mejoramiento de los recursos humanos sellados por innumerables actividades de capacitación y educación permanente.